El próximo martes 3 de noviembre los Estados Unidos decidirán su futuro en un año marcado por una pandemia global que ha mostrado las carencias de la desigualdad. También marcado por un movimiento en contra del racismo y en pro de la igualdad racial tras el asesinato de George Floyd. Seguir en la línea de Donald Trump o darle el relevo a Joe Biden. Todas las cartas no están encima de la mesa. Arrancamos. Aquí comienza el Caucus. Y bueno, aquí comienza el Caucus, un programa que tiene el objetivo de ser semanal y en el que vamos a ir contando semana a semana cómo avanzan las elecciones en los Estados Unidos hasta llegar a la cita electoral del próximo 3 de noviembre. En el programa contaremos con entrevistas, con noticias, con datos y con los sondeos que se vayan sucediendo durante estas semanas. Y para el capítulo de hoy, para el primer capítulo, contamos con una entrevista de primer nivel. El protagonista es Gustau Alegret, periodista de NTN 24, siendo su jefe de informativos de uno de los canales más importantes de Hispanoamérica en los Estados Unidos, pues llega a más de 40 millones de personas. Asimismo, Gustau ha ganado 3 premios Emmy, es el jefe o el líder de los medios de comunicación del Foro Económico Mundial y ha trabajado, entre otros, para RAC-U y el Govern de la Generalitat. Después pasaremos con las noticias de los últimos días. Os dejo con la entrevista con Gustau Alegret. Estamos en directo desde Washington DC. Saludamos a Gustau Alegret. Bueno, Gustau, lo primero, bienvenido y gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a vosotros. Para comenzar, ya he comentado un poco antes tu trayectoria profesional, pero ¿cómo es ser el director de noticias de una cadena tan importante para el público hispano desde los Estados Unidos? Pues tienes una cierta responsabilidad, especialmente en año electoral, cuando escoges los temas, cuando piensas qué ofreces en los informativos, cuando planificas la cobertura de unas elecciones como las que vienen, que son especialmente cruciales para este país, y me atrevería a decir que también para el resto del mundo, particularmente del mundo occidental, pero en general del mundo. Siempre tienes que combinar el afán de servicio público, también poniéndole atención, porque siempre me gusta decir que no existe, o en mi opinión no existe la objetividad. Todo es subjetivo, desde qué titular pones, al tamaño que le das, al tiempo que ofreces en una noticia, al enfoque de la cámara, a la selección de un fragmento de voz. Todo eso es subjetivo y responde a una voluntad de explicar una noticia con un ángulo determinado. Y por lo tanto, lo que hay es una voluntad que esa subjetividad responda siempre a un objetivo de que la gente tenga en cuenta determinados aspectos de la actualidad de las noticias. En ese sentido, en la selección de noticias que hacemos, en la que les sugiero a los periodistas, en las que selecciono para mis programas, siempre pienso en cómo podemos hacer bien nuestra tarea de servicio público. Y en ese sentido destacamos la importancia de participar en las elecciones, la importancia de votar y también las contradicciones de la política, ¿no? De demócratas y de republicanos. Muy probablemente muchos de los que nos oigan dicen, claro, es que con este presidente, bueno, Donald Trump nos presenta un reto cada día con la cantidad de cosas que dice, que propone, que querría hacer, pero no puede. Y el objetivo que tenemos los periodistas es que nuestra información sea también explicativa. Sí. Y en ese sentido explicarle al televidente que el presidente puede querer hacer muchas cosas, pero que a veces no puede, porque la Constitución dice, porque la ley no se lo permite, o porque hay una cosa que se llama separación de poderes, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a tu pregunta, el reto siempre es ser lo más honesto posible con nuestra audiencia y no olvidarnos nunca de nuestro servicio público
de nuestra voluntad de servicio público, que creo que tanto en el sector privado como en el sector público tienen que primar el trabajo periodístico. Y dentro de lo que es la comunicación política, ¿qué es lo que más te gusta? Voy a empezar por lo que menos. Cuando empecé haciendo periodismo, y me acuerdo que pues, cubría información política en Barcelona, una de las cosas que al principio me gustaba es porque te acercas a los políticos, hablas con ellos, tienes una relación personal que lógicamente está marcada por el interés del periodista porque te cuenten cosas y el interés del político por estar cerca del periodista para que cuente las cosas que el político quiere. Lo que no me gusta es el periodismo de declaración. Fulanito ha dicho, entonces vas al otro, oye, el otro ha dicho esto. Ah, pues, y menganito ha respondido. Y así, en un intento de una falsa objetividad, acabamos reproduciendo estrategias de los partidos políticos o de los mismos políticos, ¿no? Entonces, eso no me gusta. ¿Qué me gusta? Me gusta saber que eso existe para que cuando yo explico la política pueda dar el contexto de por qué creo que están haciendo eso. Cuando un político dice fulanito de tal es tal y se despacha contra él, lo hace ¿por qué? Porque es una amenaza para sus votantes, porque es una amenaza para un proyecto de ley que quieren estratégicamente sacar en el Parlamento, porque lo quieren desacreditar. ¿Por qué motivo? Porque quieren crear una cortina de humo para tapar otro proyecto de ley que es más polémico que van a tener que aprobar, pero que no quieren que se hable de él y entonces crean esa cortina de humo. Entonces, lo que me gusta es intentar explicar en la política por qué pasan o por qué se dicen determinadas cosas. Sí. Creo que ese es un reto muy interesante y muy apasionante y que responde a la pregunta anterior, el querer ser honestos, porque en el fondo estás juzgando, pero explicarlo con contexto. Y te doy un ejemplo. Sí. Cuando estamos grabando esta entrevista, el presidente Trump acaba de conocer, que Estados Unidos supera los 150.000 muertos de manera oficial por coronavirus en Estados Unidos, la cifra más alta por un solo país en el mundo. 2, la caída de la economía en tasa interanual, que fue la más alta desde la década de los 40 del siglo pasado. 3, se acaba de producir un funeral por una figura que fue ícono de los derechos civiles en Estados Unidos de manera bipartidista. En su funeral participaron expresidentes republicanos y demócratas, a pesar de tratarse de un afroamericano demócrata, profundamente demócrata. Entonces, en ese contexto, el presidente toma su cuenta de Twitter y escribe: sería bueno retrasar las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué lo hace Trump? Bueno, yo a mi audiencia intenté explicarle, 1, no puede hacerlo. 2, él sabe que no puede hacerlo. Sí. 3, la única posibilidad que se pueda hacer eso es pasando por la Cámara de Representantes y el Senado. Y en el Senado ya hay republicanos que le han dicho que ni hablar del tema. Pero es que aunque estuviesen a favor, los demócratas no estarían de acuerdo porque no van a entrar en ese juego. Entonces, ¿qué creo yo? Que lo hace para que no se hable de los 150.000 muertos, del desastre de la economía y de una atención mediática que se lleva un funeral de una figura tan respetada por republicanos y demócratas como es la de John Lewis. Entonces, es en ese contexto en el que yo explico por qué Trump dice eso. Sí, claro. Y entrando en lo que es esta permanente pre-campaña o campaña electoral, las encuestas llevan meses dando una notable ventaja a Joe Biden sobre Donald Trump. Y has comentado en más de una ocasión que este último tiene el poder de marcar la agenda pública. ¿Crees que le será suficiente para darle vuelta a los sondeos? Trump es muy hábil, Trump es muy bueno en comunicación, Trump es muy bueno en saber marcar la agenda y Trump no juega con las normas habituales de una campaña política. Las campañas políticas tradicionalmente se han presentado dentro de un clima de una cierta normalidad, de
no sé si la palabra sería caballerosidad, pero sí hay una serie de normas que, si bien los estrategas de comunicación política te pueden decir, oiga, es que existen las campañas negras, existen las campañas de desprestigio, existen las filtraciones interesadas para... Sí, de acuerdo, todo eso existe, pero hay una determinada manera de hacer la política que se ha venido respetando. Sí. Y Trump no juega con esas normas. Y esas normas, que son normas propias del populismo, que son normas que rompen con la manera tradicional de hacer política y de hacer campañas, son imprevisibles. Y en esas normas nadie va a ganar a Donald Trump, porque Donald Trump es capaz de insultar, despotricar, poner sobre la mesa una idea absolutamente descabellada, de la cual entonces los medios de comunicación hablan y por lo tanto están hablando de él. Y eso, cualquier candidato al uso republicano, y mucho menos un Joe Biden, que es una figura tradicional de demasiados años en Washington, en mi opinión, que ha hecho política siempre de una determinada manera, por mucho que quiera adaptarse, pues no puede jugar, porque si lo intentara, se vería tan artificial que no tendría éxito. Y frente a un posible éxito en esa estrategia de emular a Donald Trump, yo creo que frente al original o la copia, la gente que comprase esa manera de hacer política diría, para tener una copia me quedo con el original. Por lo tanto, es muy difícil responder a qué puede pasar de cara a los comicios electorales. Trump tiene todavía muchas semanas por delante y, como digo, yo creo que es un tipo bueno, tiene una base sólida que no le ha abandonado. Se ha erosionado algún votante en algunos de los estados y en algún grupo poblacional, pero es una erosión que no es muy profunda. La clave está en si la suma de todas las erosiones que ha sufrido Trump en las mujeres, en los hombres, en el público educado, en el público no educado que lo votó, en los afroamericanos que lo votaron, en los hispanos que lo votaron, si todas las sumas de esas posibles pequeñas erosiones van a ser suficientes para darle la vuelta a los resultados en 6 estados que son clave para llegar a la Casa Blanca y que él ganó por la mínima: Florida, Michigan, Pensilvania, en Arizona y en Carolina del Norte. Esos estados son fundamentales. Esos estados los ganó Trump. Y los ganó Trump por la mínima. En Michigan ganó por el 0,2%. En Wisconsin, el 0,8%. En Florida, por el 1,2%. Entonces, esos en Pensilvania, el 0,7%. Entonces, sí es cierto que Hillary Clinton cometió el error de dar por ganados algunos estados que claramente no los tenía que haber dado, porque la elección demostró que no los ganó. Pero si esas pequeñas erosiones van a darle la vuelta a esto, o Donald Trump va a mantener esa base fiel de votantes, porque le está apostando a eso. Trump está apostándole a esos votantes suyos y a la confrontación social en Estados Unidos. Entonces, no le salió bien con el movimiento de Black Lives Matter y en algunos casos se volvió en contra, y ahora está intentando hacer lo mismo con la presencia de agentes federales en ciudades donde el orden y el control de los espacios públicos depende de las autoridades locales, de las policías locales, y él lo que hace es enviar agentes federales dentro de su potestad para, dice, proteger los espacios federales, cuando los gobernadores y los alcaldes le están diciendo, oiga, cada vez que usted envía agentes, me sale más gente a la calle para protestar por esa presencia de agentes federales, y acaba eso en disturbios, lo cual genera una espiral que Trump utiliza para decir, lo ven como vale la pena que tenga agentes porque hay disturbios. Y los alcaldes y gobernadores dicen, oiga, es que hay más disturbios porque usted está enviando más agentes. Y en eso están ahí en la pelea
de la narrativa de la campaña, que yo creo que acaba profundizando la división que ya tiene este país. Hace un par de años tuviste la oportunidad de entrevistar al propio Joe Biden. ¿Cómo es en las distancias cortas el candidato demócrata? Es una persona muy afable, es cordial, es tal como le ves en las entrevistas, no tiene una doble cara, me parece a mí. En aquel momento no había pandemia, y entonces es una persona próxima. Esa proximidad él la traduce en lo que nos caracteriza a los latinos, que es el abrazo, la encajada de manos con fuerza, la conversación próxima. Es una persona que realmente tiene una atracción en cómo te mira, en cómo te escucha, cual es muy importante. Él ha tenido siempre esa gran habilidad y le ha traído problemas, porque en el contexto del movimiento Me Too, hoy hay determinadas cosas que ya no son aceptables. Por ejemplo, poner las dos manos sobre los hombros por detrás a una mujer. Eso está mal visto. Pero si eso lo hace un abuelo con su nieta, nadie piensa que no es aceptable. Pero que lo haga hoy un político sí está bajo la sospecha y la cuestión, ¿no? Entonces, eso a él le ha traído problemas. Entonces, Joe Biden es próximo. Yo recuerdo después de la entrevista que le dije, ¿te vas a presentar? Y me dijo, no es el momento todavía de que yo dé ese paso. Estoy calibrando las ayudas, los apoyos, la estrategia. Lógicamente esto fue antes de las primarias. Y en aquel momento ya el New York Times publicaba que él tenía intención de presentarse. Entonces, yo creo que es una persona, pues, como te digo, con experiencia, capacitada. También te digo que creo que es una persona que tiene una edad bastante considerable. Es un adulto ya entrado en años. Creo que, si no estoy mal, tiene 78 años. Y por lo tanto, yo creo que eso es un problema que él tiene para decirle a los estadounidenses, yo soy una persona fuerte en la que ustedes pueden confiar. Sí, entramos ya en la última parte de la entrevista. En las últimas semanas, y ayer mismo, el Partido Republicano y Trump han redoblado esfuerzos en contra del voto por correo. ¿Crees que podremos ver a un Trump no aceptando el resultado electoral? Yo sí creo que esa es una posibilidad bastante plausible. Trump está preparando el terreno para que eso pase. Es decir, Trump va a jugar la carta hasta el último minuto y si gana, dirá que aún así podría haber ganado por más. Y si pierde, dirá que le han robado las elecciones. Porque Donald Trump tiene en Estados Unidos dicen demasiados esqueletos en el armario. En español diríamos, no sé cuál sería exactamente la expresión, pero tener muchos problemas sí, bajo la alfombra. Sí. Bajo la alfombra, sí, ¿no? Entonces, yo creería que Trump sabe que hay determinadas cosas que él ha hecho como presidente y como candidato a la presidencia, que es particularmente con la trama rusa, que si él deja de ser presidente, hoy le ampara la inmunidad presidencial. Pero cuando deje de ser presidente, esa inmunidad presidencial desaparece. Y si se demuestra que ha cometido algún crimen de traición, de delito fiscal, de comportamiento ilegal, etcétera, ahí no tiene ningún amparo. Y el único amparo que yo creería que él, en su manera de pensar, por lo que hemos leído y se ha publicado de quién es el personaje, es creando caos para protegerse a él mismo. Y entonces a mí sí me preocupa eso. Sí me preocupa porque sí creo que el presidente Trump, cuando deje la presidencia, sí pierde las elecciones este próximo mes de noviembre. Él sí va a buscar
esa protección muy propia de los populistas, dicho sea de paso. Sí va a buscar esa protección en el ambiente del país con sus votantes para protegerse a él mismo. En las últimas semanas se viene rumoreando que Biden puede elegir como su candidata a vicepresidenta a alguien de un perfil parecido, o incluso la propia Kamala Harris. ¿Crees que equilibraría la balanza con un perfil más moderado como Biden y un perfil más de izquierdas como podría ser una Kamala? Yo creo que la elección de Biden responde a los dos modelos de Estados Unidos. Joe Biden es un hombre blanco, mayor, del noreste de Estados Unidos, y Donald Trump es un hombre blanco, mayor, del noreste de Estados Unidos. Pero Donald Trump escogió a un exgobernador blanco, conservador, próximo al movimiento o al voto evangélico, buscando precisamente ese voto evangélico, que es Mike Pence. Sí. Pero siguen siendo dos hombres y siguen siendo dos hombres blancos, conservadores, o al menos Trump se presenta como conservador. Yo no creo que Trump responda al típico patrón de división de entre conservador y liberal. Sí. Donald Trump es Donald Trump, pero en cualquier caso apela al voto conservador. Joe Biden, primero, va a escoger una mujer. No es la primera vez que hay una mujer aspirante a vicepresidenta en Estados Unidos, pero en la lista, por lo que sabemos, hay muchas más candidatas, porque ya sabemos que va a ser mujer, pero hay muchas más candidatas que pertenecen a minorías y que por lo tanto el mensaje que está lanzando Biden es, primero, yo entiendo la diversidad, la importancia de la diversidad, y en el contexto actual del movimiento Me Too yo respondo a eso, porque yo soy hombre, soy blanco, soy mayor y soy del noreste de Estados Unidos, y por lo tanto incorporo un elemento distinto. Y doy respuesta a una demanda que es creciente en la sociedad, pero además no solo por el hecho de ser mujer, sino que además pertenece a una minoría. Y este país es un país que cada vez es menos blanco, anglosajón y protestante, y cada vez es más diverso. Y por lo tanto, el hecho de apostar por esas minorías apuesta también por la diversidad de un país que inevitablemente, inexorablemente avanza hacia esa diversidad, una diversidad que poco a poco va diluyendo el voto blanco, anglosajón y protestante para dar espacio a otras minorías, como son los latinos, los afroamericanos, los asiático-americanos, etcétera, ¿no? Sí. Y esa elección de Biden responde a ese modelo, a esa visión de lo que es Estados Unidos. Trump responde a una y Biden responde a otra. La clave es, ¿va a generar la ilusión necesaria para que la gente dé el paso y vaya a votar? Porque lo que es claro es que hoy Estados Unidos ya es más diverso de lo que representa Donald Trump. El tema o el éxito de Trump es que los que más votan, por diversos motivos, son los que representan a ese Estados Unidos. No son mayoría, pero son los que más votan. Entonces, Biden tiene que conseguir generar esa ilusión, y Kamala Harris es una mujer con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y que responde a esa división, a esa diversidad del país a la que apela Biden, porque en su vejez es muy difícil que él apele a esa ilusión y necesita a alguien con energía. Relacionado con esto, muchos creen que después de estas elecciones vendrá un relevo generacional, que en este caso es lógico por la edad de los candidatos. ¿Qué opinas en concreto de Alexandria Ocasio-Cortez? Bueno, yo quiero poner en cuestión la máxima, ¿no? Lo que acabas de decir, que vendrá un relevo generacional. A ver, vendrá un relevo generacional, pero cuando nosotros hacemos los análisis en Estados Unidos, hay que pensar que Estados Unidos no es un país europeo. Quiero decir, en España vota todo el mundo porque todo el mundo está censado. Entonces, tú puedes votar o no votar. En Estados Unidos tienes infinidad de problemas, particularmente si eres de minorías, para votar en determinados estados, que son muchos. Ayer el presidente Obama, en el funeral de John Lewis, hacía referencia a eso.
Y eso hace que haya mucha gente que no vote. Y no vota porque hay problemas, barreras que se han puesto de manera estratégica por parte de mayoritariamente republicanos, pero los demócratas no son unos santos tampoco. Pero hay que decir que mayoritariamente por gobernadores demócratas que no facilitan el derecho al voto en zonas donde hay más población claramente demócrata, afroamericanos, latinos, incluso gente como más educada, etc. Y eso se hace con muchas estrategias que son legales, como por ejemplo suprimir puntos de votación. Por ejemplo, poner una obligatoriedad de presentar 2 documentos oficiales con fotografía de identidad. Entonces, hay mucha gente que en Estados Unidos, hay mucha gente que no tiene pasaporte porque no lo necesita, porque nunca salen de Estados Unidos y no les interesa salir. Hay otros que no tienen carnet de conducir y por lo tanto, como en Estados Unidos no hay un DNI, como conocemos en España, no hay un documento oficial con fotografía que te identifique. Entonces, si tú quieres ese documento, tienes que ir a una oficina y sacarte ese documento. Y para sacarlo necesitas 2 cuentas bancarias, 2 recibos de luz, y hay gente que no tiene los documentos que se necesitan para poder sacar ese documento y poder tener la licencia de conducir o el ID, el documento de identidad. Entonces, hay infinidad, no entraremos en el detalle porque tampoco creo que ahora nos dé tiempo, pero ¿va a haber un relevo generacional? Sí, pero en Estados Unidos, previo a ese relevo generacional, hay muchas cosas. Alexandria Ocasio-Cortez responde a una determinada zona de Nueva York. Estados Unidos no es Nueva York, igual que Estados Unidos no es San Francisco, ni California, ni Washington, D.C., ni Miami. Entonces, Estados Unidos es un país muy diverso en el que los extranjeros, cuando piensan en Estados Unidos, piensan en Manhattan, no piensan en Nueva York, piensan en Manhattan, que es distinto. Y cuando piensan en Florida, piensan en Miami, que es distinto. El norte de Miami no tiene nada que ver. Se parece más al estado de Georgia, que es contiguo, o el de Alabama, que no a lo que es Miami, como lo conocemos, como algunos lo describen como la capital de América Latina. Entonces, la diversidad en Estados Unidos es muy grande y la percepción de esa idea preconcebida de lo que es Estados Unidos es muy reducida a unas zonas muy determinadas. Entonces, ¿va a venir el relevo generacional? Sí, pero yo creo que va a tardar porque antes hay una serie de problemas que Estados Unidos no ha solucionado pues, por intereses diversos. Y esos intereses mantienen esas limitaciones a la democracia estadounidense que está realmente muy constreñida por muchas cosas. Sí. Y ya para terminar, nos ponemos en una situación. Gustavo se levanta el día 4 de noviembre, miércoles, después de una cansada y bastante estresante, supongo, jornada electoral. ¿Cómo crees que despertará América? No sé. No sé. Yo creo que lo que va a pasar el 4 de noviembre es mayoritariamente, te diría que preocupación. Preocupación porque si continúa Trump, yo creo que hay muchos conservadores que van a estar preocupados. Hay muchos republicanos que van a estar preocupados, lo que pasa es que no lo dicen, porque Trump ha conseguido controlar al Partido Republicano, pero yo estoy convencido de que hay muchos republicanos que creen que Donald Trump no responde a sus intereses ni a lo que es la esencia del Partido Republicano. Eso sería otro debate. Los demócratas, por supuesto, van a levantarse con preocupación. Y tanto si gana como si pierde, yo creo que va a haber preocupación, por eso la pongo por delante. Si pierde, preocupación por qué va a hacer Trump, cómo va a reaccionar Trump en esas horas posteriores a su derrota. ¿Va a alentar el conflicto? ¿Va a negar la aceptación de la derrota? ¿Va a llamar a la gente a la calle? Este país tiene armas de fuego en muchas ciudades y en muchos ciudadanos. Entonces,
va a crear ese conflicto que se va a alargar desde el 4 de noviembre hasta el 20 de enero. Y en ese impasse, ¿qué va a pasar? Por eso digo preocupación. Si gana, preocupación. Si pierde, preocupación. Pero también creo que la preocupación va a venir acompañada por, si pierde, un cierto alivio por parte de una parte muy importante de esta sociedad. Recordemos que Hillary Clinton ganó por voto popular, por lo tanto yo me atrevería a decir que hay una mayoría de ciudadanos en Estados Unidos que van a estar aliviados con esa preocupación de esos próximos meses, pero van a estar aliviados porque saben que esa pesadilla que ha supuesto para muchos de ellos esta presidencia del presidente Trump, tienen una fecha ya seguro de final, que es el 20 de enero a las 12 del mediodía. El mundo, pues, de la misma. Yo creo que si gana, preocupados, si pierde, aliviados. Yo me imagino las portadas de algunos periódicos en el mundo y sobre todo de algunas revistas del día posterior con una hipotética derrota del presidente Trump, hablando de por fin respiramos o es el final del mal sueño, algo así, ¿no? John Bolton, entrevisté a John Bolton hace unas semanas y me decía, esperemos que la presidencia de Trump sea una anomalía en la historia de la democracia de Estados Unidos, que podamos estudiar de por qué y cómo sucedió para evitar que no se vuelva a repetir. Bueno, Gustavo, ha sido todo un placer y un gustazo poder haber charlado contigo este ratito. José Miguel, no, muchas gracias por pensar en nosotros, en NTN24 y siempre un gusto estar más cerca de mi país gracias a plataformas como estas. O sea que un abrazo y mucho éxito. Igualmente, muchas gracias. Y esta ha sido la interesante entrevista con Gustavo Alegret, al que nuevamente desde aquí le vuelvo a dar las gracias por habernos cedido unos minutos muy valiosos. Y ahora pasamos a los titulares de la semana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el pasado jueves a través de su cuenta personal en Twitter un aplazamiento de las elecciones debido al voto por correo, lo que para él provocaría que estas elecciones fueran incorrectas y las más fraudulentas de la historia, algo que ya ha sido rectificado por el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. El jueves también se produjo el funeral en honor al excongresista John Lewis, quien fue un férreo defensor de la libertad y de la igualdad. Obama, en la ceremonia, dio un discurso en el que apeló a la unión después del asesinato de George Floyd, pues dijo: «Hoy presenciamos con nuestros propios ojos policías arrodillados en el cuello de los estadounidenses negros». Del mismo modo, alertó sobre las estrategias llevadas a cabo por el gobierno central para disuadir a las personas de poder votar, como reporta la BBC. Esta semana que comienza, Joe Biden tiene la intención de escoger a su candidata a la vicepresidencia, pues el político demócrata ya dejó claro que sería una mujer y la gran favorita es Kamala Harris. Kamala tiene 55 años, nació en California y lleva siendo senadora desde 2017. Y llegamos a los dos últimos titulares. El primero de ellos, seguro que te has enterado. El pasado viernes, Donald Trump anunció que cerraría en Estados Unidos la famosa aplicación de móviles TikTok, alegando motivos de seguridad nacional debido a que la propietaria de la aplicación es de origen chino. En los últimos días se ha rumoreado una posible compra de TikTok por parte de Microsoft, algo que no está confirmado. Y el último titular hace referencia a la terrible situación sanitaria que estamos viviendo a nivel global. A día de hoy, en los Estados Unidos, hay más de 4.750.000 positivos por coronavirus y más de 157.000 fallecidos, siendo California el estado más golpeado en cuanto a positivos, con más de 500.000, y Nueva York el que cuenta con la mayor cifra de fallecidos, con más de 32.000.
Y bueno, llegamos al final del primer capítulo de El Caucus. Ha sido un programa que, además de los titulares de la semana, hemos contado con una entrevista que nos ha podido dar muchos detalles acerca de lo que puede suceder en el futuro en los Estados Unidos, así como el prisma de la prensa en aquel país. Espero que se os haya pasado corto. No me olvido de Kevin MacLeod, que es el que ha compuesto todas estas canciones que están bajo dominio público. Que no se me enfade la gente de los derechos de autor. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @treyjournal, y nos vemos el martes que viene. Adiós.